Hola a todos, soy Showtime 112. Este es el capítulo final en la historia del primer escuadrón Azul Escuadrilla Arzul, una unidad de pilotos voluntarios españoles que lucharon para la Luftwaffe contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Si te perdiste los primeros 2 episodios, puedes encontrar los enlaces en la descripción del video. En su campaña, la unidad española operó desde una serie de aeródromos hasta llegar a su cuarta base, el aeródromo de Kalinin, actualmente Tver, al noroeste de Moscú. Sin embargo, su estancia en este aeródromo fue nuevamente relativamente breve, principalmente debido a la proximidad de las fuerzas terrestres soviéticas. Como el aeródromo de Kalinin resultó demasiado peligroso para su uso, enfrentando no solo ataques aéreos, sino también bombardeos constantes de artillería, se ordenó al escuadrón español trasladar todas las aeronaves disponibles al aeródromo de Starica el 29 de octubre. Esta fue la quinta base de operaciones para los pilotos españoles, desde su llegada al frente oriental. Sin embargo, el mal clima y las bajas temperaturas limitaron sus operaciones allí a solo 3 días de vuelo. El 4 de noviembre, el mayor Salas y el teniente Ibarechev despegaron a las 7:45 en una misión de escolta de cazas. Después de avistar 3 MiG a 500 metros de altitud, el escuadrón español atacó. El mayor Salas fue tras el MiG de la izquierda, que estaba girando, y logró acertar varios disparos. Pero el MiG luego escapó entre las nubes y Salas lo perdió de vista. A los pocos momentos, Salas fue atacado por otro MiG desde atrás. Salas se lanzó en picada, pero aún así, su avión fue alcanzado. El sistema de enfriamiento sufrió daños y, después de 5 minutos, Salas decidió hacer un aterrizaje forzoso debido al rápido aumento de la temperatura del motor. Quitó la mira colimadora que había causado la muerte del teniente Alcocer, la primera baja de la unidad durante su aterrizaje de emergencia. El mayor Salas realizó un buen aterrizaje de panza en territorio controlado por los alemanes y regresó con su unidad al día siguiente. La estancia de la unidad en Starica fue breve, como la mayoría de sus otros despliegues, y el 6 de noviembre a los españoles se les ordenó trasladarse a Rusa, a solo 80 kilómetros de Moscú. Solo 6 aviones llegaron, ya que la operatividad había disminuido debido a las dificultades relacionadas con el mal clima y las operaciones constantes. La pista de aterrizaje de Rusa era mejor que las bases aéreas anteriores que alojaban a la unidad española, pero el alojamiento para los hombres seguía siendo inadecuado. El mal clima y las bajas temperaturas impidieron cualquier vuelo hasta el 11 de noviembre. De los 2 Bf-109 en alerta, solo el que pilotaba el teniente Mendoza logró despegar para interceptar una formación de Il-2 Turmoviks que estaban atacando la base española.
Mendoza fue atacado justo antes del despegue y también inmediatamente después. Aún así, logró ponerse a la cola del Sturmovik y afirmó haberle acertado algunos disparos. Sin embargo, la aeronave soviética desapareció entre las nubes bajas. Aparecieron algunos Bf-109 alemanes y se formaron junto al avión de Mendoza, dándole la señal de victoria. Pero el piloto español olvidó anotar sus números y no pudo contactar a los pilotos para confirmar su reclamación. La sección terrestre de la unidad finalmente llegó a Rusa el 14 de noviembre. Al día siguiente, el escuadrón comenzó a volar numerosas misiones en apoyo de los ataques alemanes dirigidos a capturar Moscú. El 25 de noviembre, la unidad recibió 3 Bf-109 prestados de una unidad alemana, aumentando significativamente su fuerza. El 27 de noviembre fue otro día fatídico para los pilotos españoles. La visibilidad era mala, con un techo de nubes de unos 600 metros, pero aún así, se lanzaron salidas de combate. Alrededor del mediodía, 2 aviones pilotados por el capitán Arístides García López y el teniente Manuel Quintelán recibieron la tarea de escoltar a los Henschel 123 en sus ataques a objetivos a unos 5 kilómetros al noreste de Istra. A los biplanos alemanes se les unió una de sus unidades VF-109 pilotada por el mayor José Muñoz, quien llevaba bombas y tenía la intención de unirse a Arístides y Quintelán después de lanzarlas. El teniente Quintelán observó cómo el avión del mayor José Muñoz se lanzaba en picada contra objetivos soviéticos en un ángulo de aproximadamente 30 grados, cuando de repente fue alcanzado por un proyectil antiaéreo. El mayor José Muñoz abrió la cabina y se lanzó, pero como estaba muy bajo, su paracaídas no se desplegó completamente. El teniente Quintelán informó por radio al capitán Arístides que investigaría el accidente y vería si el mayor José Muñoz seguía con vida, pero no recibió respuesta. Un tanque soviético se acercaba al lugar del accidente del Bf-109, así que Quintelán lo ametralló. Después de volver a subir, intentó nuevamente contactar por radio a su líder, el capitán Arístides, pero no hubo respuesta y su avión no se veía por ningún lado. El capitán Arístides nunca fue encontrado y la causa de su desaparición sigue siendo un misterio. En cuanto al mayor Muñoz, su caída detrás de las líneas soviéticas fue confirmada por una unidad de la Wehrmacht que la presenció. En una sola misión, la unidad española perdió a 2 de sus pilotos más experimentados. El 28 de noviembre fue la fecha de otro traslado, esta vez al aeródromo de Klin.
Esta era una buena base con instalaciones permanentes y la más cercana a Moscú, en la que la unidad había sido desplegada hasta ese momento. El periodo siguiente fue bastante intenso, y el primer escuadrón azul español finalmente voló sus últimas misiones de combate, el 4 de diciembre de 1941. En la última, los tenientes Mendoza, Bartolomé y Zorita realizaban una patrulla de caza sobre el canal de Moscú. Mendoza, el líder de vuelo, avistó varias aeronaves enemigas y ordenó a sus compañeros de ala que las atacaran. Mendoza luego vio al teniente Ricardo Bartolomé Chavarría ascendiendo y dejando una estela blanca, que supuso era condensación. La orden de Mendoza de que se uniera a él no recibió respuesta, y el líder de vuelo español finalmente vio un paracaídas, que casi con certeza era su camarada, Bartolomé. Estaba descendiendo cerca de las líneas alemanas, pero el contraataque soviético ya había comenzado y no se pudo rescatar al piloto español. Su destino final es desconocido. Por la tarde, la temperatura bajó a menos de 35 grados Celsius bajo cero y el escuadrón español no pudo arrancar ninguno de sus aviones. Al día siguiente fue lo mismo, pero ahora los soviéticos estaban lanzando un gran contraataque. El aeródromo de Klin estaba inaceptablemente cerca del frente y se tomó la decisión de evacuarlo. El 8 de diciembre, mientras el personal de la unidad esperaba que los U-52 los llevaran de regreso a la base aérea de Rusa, llegó la noticia de que las tropas soviéticas avanzaban sin oposición contra su base aérea actual en Klin. La defensa se organizó con cañones antiaéreos de 20 milímetros, las únicas armas disponibles además de las armas ligeras de infantería. Se ordenó que los 4 Bf-109 que quedaban en condiciones de volar despegaran, pero debido a la formación de hielo en los parabrisas y alas, los pilotos pronto regresaron a Klin y aterrizaron, uniéndose a los demás en la defensa del aeródromo. Se hizo otro intento al día siguiente, el 9 de diciembre, pero nuevamente sin éxito. Un U-52 llegó para evacuar a algunos hombres, pero al anochecer había intensos tiroteos alrededor de la base. Al día siguiente hubo ataques directos al aeródromo e intentos repetidos de evacuar las aeronaves que aún podían volar. Solo el teniente Mendoza tuvo éxito. Dos U-52 lograron aterrizar bajo fuego para evacuar a más hombres. El personal de la unidad luchó como infantería hasta el 12 de diciembre, cuando se dio la orden de evacuar la base aérea de Klin a pie, mientras que los aviones y tanques restantes fueron volados. Después de marchar bajo condiciones extremadamente difíciles y ser atacados por aviones soviéticos, la mayoría del personal del primer escuadrón azul sobrevivió y llegó a salvo a las líneas alemanas. La unidad fue trasladada a Vitebsk, muy detrás de las líneas del frente, y finalmente recibió aviones de reemplazo, pero no volvió a ver combate, salvo algunas salidas de patrulla defensiva sobre su base, las cuales no resultaron en contacto con el enemigo. El 17 de febrero de 1942 comenzó su regreso a España, y llegaron a su país de origen el 1 de marzo, aproximadamente 6 meses después de haber llegado al frente oriental. En este periodo, el primer escuadrón azul español realizó 422 misiones de combate y perdió a 5 pilotos y a un hombre del personal de tierra. A los pilotos de la unidad se les acreditaron 10 victorias aéreas, 6 de ellas por el mayor Salas Larrazabal, 2 por el capitán Bayo y una cada uno por el teniente Lacour y Barechev. Hubo 4 derribos probables más y 5 aviones destruidos en tierra. El resultado puede no parecer excepcional,
pero la unidad realizó muchas misiones de escolta y ataque a tierra, lo que dio a sus pilotos menos oportunidades que a aquellos en unidades que principalmente realizaban barridos de cazas. Los constantes traslados entre aeródromos fueron un factor limitante, ya que tomaba tiempo transferir al personal de tierra y los aviones que estaban en reparación. Y al final, pilotos altamente experimentados y sus equipos de tierra incluso se vieron obligados a luchar como infantería y evacuar en duras condiciones invernales, a las que los españoles no estaban nada acostumbrados. La primera escuadrilla azul española, Escuadrilla Azul, fue una de las 5 unidades de este tipo que vieron combate en el frente oriental como parte de la Luftwaffe. La segunda escuadrilla tuvo una experiencia diferente, y si quieres saber más sobre ella, haznoslo saber en los comentarios. Y como siempre, sigue viendo Showtime 112.